Noticentro 1, CMI. Ministro de Trabajo considera un desastre histórico récord de desempleo en Colombia. 5.300.000 colombianos están sin empleo, revela el DANE. 13 principales ciudades perdieron más de 2.350.000 empleos. Gobierno amplía subsidio a prima semestral a quienes ganen hasta 1 millón de pesos. Gremios surgen medidas de reactivación económica. Histórica baja en tasa de interés, ordena Banco de la República. Cae a 2.75%. Terrible disyuntiva enfrenta el país. O salvar vidas o salvar la economía, dice gerente del banco. Alcaldesa de Bogotá vuelve a arremeter contra el presidente. Acabó la cuarentena, dice. Sin mencionarla, el presidente dice que la reapertura no es caprichosa, ni con cálculos políticos. Estas son las excepciones al aislamiento que rigen desde el lunes. Contagios suben a más de 26.000. Hoy hubo 32 fallecimientos en el país. Bogotá y Atlántico con más víctimas. 13 funcionarios de la Casa de Nariño infectados. Gravísima crisis en Corabastos. Alcaldía anuncia reubicación y comerciantes que lo sacan muertos. Repatriación masiva de colombianos en el exterior, anuncia Cancillería. Cae uso de tarjetas de crédito. Sanciones por 45.000 millones de pesos a 72 empresas de energía por alza en tarifas. Garantizada seguridad eléctrica en el país a pesar de caída de embalses. 672 millones de niños en pobreza en el mundo. Asesinan a 2 médicos indígenas en Cauca. Twitter responde sanción de Trump y el mandatario sigue atacando las redes. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Los líderes del mundo, según la teoría del presidente Duque, tendrían que estar confinados. 2. La Corte Suprema confirma la condena contra Ida Merlano y formula una dura crítica. 3. Sátiras directas de la Corte Penal Internacional para que las entienda cierto sector político de Colombia. Y como todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y mi ñapa de memes. Así es. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció la extensión del subsidio a la prima para todos los trabajadores que devengan hasta un salario mínimo. En entrevista para Pregunta Yamit, que será transmitida más adelante en esta emisión, Cabrera calificó como un desastre el aumento del desempleo en Colombia y aseguró que el gran reto ahora es recuperar los puestos de trabajo. Esta noche en el espacio Pregunta Yamid, el ministro Ángel Custodio Cabrera reconoce que es muy grave el incremento del desempleo en Colombia como consecuencia de la parálisis de la economía por la pandemia del coronavirus. Pasar del 10.3 al 19.8, definitivamente eso no había ocurrido en Colombia nunca en la historia de Colombia. Pero eso no es un tema de solo Colombia, es lo que estamos viviendo en el mundo. Durante el programa de información presidencial sobre la pandemia, el ministro Cabrera reveló también que sube el subsidio a la prima de junio en las empresas que se han visto afectadas por el cierre de la economía. Habíamos dicho que era para las personas de salario mínimo. Presidente, vamos a colocar que sea entre salario mínimo y 1 millón de pesos. Eso nos permite beneficiar cerca de 4.200.000 trabajadores. El ministro Cabrera anunció que también quedó listo el auxilio de 160.000 pesos para 600.000 trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos por las empresas en los últimos días. El país se enfrenta a la peor crisis laboral de los últimos 20 años. En abril, el desempleo se disparó en medio de la cuarentena. Más de 5.300.000 personas quedaron sin trabajo, según el reporte del DANE. La desocupación se disparó y ya roza niveles cercanos al 20%. La tasa de desempleo en abril llegó a 19,8%. Hace un año
En el mes de abril era de apenas 10,3%. La cuarentena dejó sin trabajo a más de 5.300.000 personas. En la medida en que algunas personas perdieron su trabajo al inicio del confinamiento, al haber empezado a hacer diligencias para buscar otra forma de ganarse la vida, pasaron de la inactividad a la desocupación. En las ciudades medianas y grandes el desempleo alcanzó niveles alarmantes. En Neiva, la tasa fue de 25,8%. En Ibagué, 25,1%. En Armenia, 24,1%. En Cúcuta, 23,9%. En Riohacha, 22,1%. En Medellín, 17,3%. En Cali, 16,7%. En Bogotá, 14,5%. Nos ubica históricamente en la crisis económica que tuvo el país a finales de la década de los 90. En las 13 principales ciudades del país, la parálisis de empresas y el cierre de muchos negocios provocó que en las grandes urbes 2.350.000 personas se quedaran sin empleo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y los presidentes de los principales gremios de la producción coincidieron en advertir que la mejor manera de atacar el desempleo es reactivar la actividad productiva, respetando las normas de bioseguridad para prevenir la expansión del contagio con COVID-19. El crecimiento en el desempleo en Colombia, más alto de lo esperado, prendió las alarmas de los gremios de la producción y la academia. La cifra del 19,8% reportada en abril prevé que la tasa nacional rápidamente estará muy por encima del 20%. La ANDI plantea una gran cruzada de salvamento de la industria nacional para sacar a flote a las empresas que pasan por una de las mayores crisis y asimismo preservar y volver a generar empleo. Si salvamos empresas nacionales somos capaces de reactivar y generar nuevos empleos. De lo contrario, estamos abocados a una situación tremendamente catastrófica que todos queremos evitar. Llama al gobierno y al Banco de la República a seguir implementando medidas de forma acelerada. Solucionar una situación completamente extraordinaria que requiere de medidas extraordinarias. El Consejo Gremial Nacional pide a los alcaldes a mejorar los protocolos de gradualidad para la reactivación de la economía y eliminar las trabas que se vienen presentando. No pueden los alcaldes atrasar decisiones que ya llegaron desde el gobierno nacional. Tienen que preocuparse no solamente por la salud física, sino también por la salud del empleo, de los empleados, de las empresas, de los trabajadores. Para que cada vez más colombianos puedan retomar su vida productiva. Por su parte, Sede Trabajo insiste en una inyección de recursos para proteger el consumo de los hogares. Lo que está ocurriendo es un freno casi total de la producción y de la capacidad de demanda de los hogares colombianos. Los gremios insisten en que hay varias actividades que ya tienen los protocolos de bioseguridad para iniciar operaciones. De otra parte, el Banco de la República redujo al 2,75% sus tasas de interés. El gerente del emisor, Juan José Echavarría, explicó que el propósito es dar un impulso adicional a la economía. Desde su creación, el Banco de la República nunca había decretado una rebaja en las tasas de interés tan fuerte. En solo 3 meses, la tasa de referencia del emisor pasó de 4,25%, como estaba en marzo, a 3,25% en abril y finalmente en mayo decretó un 2,75%, su nivel más bajo en toda la historia. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, afirmó que este drástico recorte en las tasas es una respuesta a la crisis económica. Estamos respondiendo a la baja en la inflación y en sus expectativas, a la reducción en el crecimiento, al crecimiento del desempleo, etcétera, pues a lo que está viviendo el país. Con la baja de intereses, el Banco de la República también intenta darle un impulso a la economía que ayude a detener el creciente desempleo. Y las expectativas de crecimiento y el crecimiento. Y el desempleo, por supuesto, tiene una relación muy cercana, generalmente, a la tasa de crecimiento del país, que es muy mala. El gerente del emisor reconoce que el país se enfrenta a una encrucijada entre la salud y la economía. Esta disyuntiva tan complicada entre comenzar a liberar sectores y número de muertos y número de casos. A pesar de la rebaja de intereses, pasarán varios meses antes de que los usuarios de los bancos perciban un alivio real en los costos de los créditos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra la medida de aislamiento inteligente adoptada por el gobierno, que rige desde este lunes.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó fuertemente las decisiones que ha tomado recientemente el presidente Iván Duque en medio de la pandemia por el COVID-19. El señor presidente le ha ordenado a la gente que la permite salir a calle. Si abren los centros comerciales, pues va a haber clientes, por supuesto van a ir. Es un engaño a la ciudadanía decirle que hay aislamiento preventivo. No hay aislamiento. El señor presidente acabó la cuarentena. Responsabilizó directamente al presidente Iván Duque de lo que pueda llegar a pasar a causa del coronavirus. Fruto de que el señor presidente, en su sabiduría, decidió levantar la cuarentena el día de ayer. No hay cuarentena con 43 excepciones. No hay aislamiento con 43 excepciones. Lo que hay es la autorización de reactivación económica para privilegiar el empleo. Esa es la decisión del señor presidente, él asume la entera responsabilidad de esa decisión. Las declaraciones las dio en medio de una rueda de prensa donde entregó el balance de las capturas de los sujetos de una banda delincuencial dedicada al robo de bicicletas. Y sin mencionar a la alcaldesa de Bogotá, el presidente Iván Duque defendió esta noche la decisión de su gobierno de reabrir la actividad productiva en forma gradual y aseguró que no es una medida caprichosa ni tiene cálculos políticos. El presidente Iván Duque, en su programa diario en el que informa sobre el desarrollo de la pandemia del coronavirus, defendió las decisiones de reapertura de las actividades productivas, precisando que se han tomado con base en evidencias científicas y no con cálculos políticos. Porque no son medidas caprichosas, no son medidas pensando con intereses políticos, no son medidas pensando en oportunismo, son medidas pensando en Colombia, donde todos somos parte de un equipo y aquí no hay triunfos individuales. El mandatario colombiano agregó que la reapertura gradual y ordenada busca proteger la salud y la vida de los colombianos, pero también el derecho al trabajo. Bueno, este aislamiento preventivo obligatorio que se mantendrá durante todo el mes de junio, como ya decíamos, tiene 43 excepciones, 43 actividades podrán reactivarse en forma gradual y ordenada a partir del lunes. El decreto que ordena continuar hasta el 1 de julio el aislamiento preventivo obligatorio establece las 43 actividades productivas que estarán autorizadas, salvo en ciudades donde los alcaldes, previa autorización del gobierno nacional, ordenen detener esa reactivación. La cadena de producción de medicamentos, de bienes de primera necesidad y de alimentos. La cadena de siembras y producción agrícola. La cadena de construcción. La cadena de producción, específicamente las industrias manufactureras. El comercio al por mayor y al por menor, incluidos centros comerciales y actividades inmobiliarias. La comercialización de productos en restaurantes, el servicio de limpieza y aseo, la prestación de servicios bancarios y financieros, los operadores postales de pago y los juegos de suerte y azar, las actividades de los operadores de pago de salarios, los servicios funerarios, entierros y cremaciones, los parqueaderos públicos, los museos y bibliotecas, los laboratorios prácticos y de investigación, las actividades profesionales, técnicos y de servicios en general, los servicios de peluquería, el desarrollo de actividades físicas según grupos de edades y en horarios que sean fijados por las alcaldías. El decreto 749 les notifica a los alcaldes que si hay una variación negativa en el comportamiento de la epidemia del coronavirus que genere un riesgo excepcional, podrán realizar el cierre de estas actividades. Pese a los anuncios del gobierno, las clínicas y hospitales todavía no reciben los recursos para superar su crisis financiera. El gremio que las representa cuestiona la eficacia de las medidas del Ministerio de Salud. A las clínicas y hospitales no les llegan los recursos, según la queja del gremio que las representa. En esta carta, dirigida al ministro de Salud, Fernando Ruiz, la Asociación de Clínicas y Hospitales dice que las medidas del gobierno todavía no surten efecto. Gran parte de las medidas adoptadas hasta el momento no han sido eficaces para mejorar la situación. Los hospitales requieren que el gobierno les retribuya su capacidad instalada y que estos recursos puedan llegar a las instituciones hospitalarias para mantener su viabilidad en estos momentos y que las plantas de personal y toda la dotación pueda estar en las cantidades que requiere esta pandemia. Mientras tanto, sigue latente el fantasma de un eventual colapso del sistema de salud por el aumento de pacientes con COVID-19 si no mejora la situación financiera. A los hospitales se les debe 11,2 billones de pesos. A esto se suma una caída de sus ingresos hasta de 40%.
A pesar de que hoy fue entregado un reporte de contagios con COVID-19 con un menor número de pruebas que el de ayer, la cifra de contagiados es mayor que la de ayer. 1.322 resultados fueron positivos y 31 personas murieron por este virus en las últimas 24 horas en Colombia. El pico más alto por tercer día consecutivo de positivos por COVID-19 confirmó el Ministerio de Salud este viernes. Con otros 1.322 casos, la cifra total llegó a los 26.668 contagiados. Bogotá con 625 casos, Cartagena con 175 y Valle del Cauca con 114 son las zonas donde se dieron la mayoría de casos. Hoy se procesaron 10.797 pruebas. En 24 horas se presentaron 31 decesos. Bogotá, Cali y Cartagena, las ciudades con el mayor número de fallecimientos. Un nuevo récord de muertos que preocupa a los epidemiólogos. A la fecha son 853 muertes. 248 personas se recuperaron. La cifra total en el país es de 6.913. 24.201 contagiados de COVID-19 se encuentran en casa sin presentar mayor complicación en la salud. En el hospital se encuentran 1.588 personas, de las cuales 235 están en cuidados intensivos. El último informe del Ministerio de Salud da cuenta de 9.162 casos positivos de COVID-19 en Bogotá. Por departamentos, Atlántico sigue encabezando la lista con 3.424 casos, le sigue Valle del Cauca con 3.083, Bolívar con 2.845 y el Amazonas con 1.799. 13 personas del esquema de protección y administración de la Casa de Nariño están contagiadas con COVID-19. Así lo reveló el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En la Casa de Nariño, 13 nuevos casos de personas contagiadas por coronavirus, confirmó hoy el secretario general de la Presidencia, Diego Molano. Como resultado de un acompañamiento que hizo el Instituto Nacional de Salud, hoy se reportan 13 casos pertenecientes 5 al Departamento Administrativo de la Presidencia y 8 al esquema de seguridad del Palacio de Nariño. Estos 13 casos hoy están en un aislamiento obligatorio durante 14 días en sus casas. Sin embargo, aclaró que ninguno de los contagiados tuvo contacto con el presidente Duque, pero tanto al jefe de Estado como a sus colaboradores se les practicaron en las últimas horas las pruebas del COVID-19. Ante la grave crisis en la principal central de alimentos del país, la alcaldía de Bogotá anunció la reubicación de más de 5.500 comerciantes de Corabastos hacia 50 bodegas que serán habilitadas en varios sectores de la ciudad. Algunos de los comerciantes respondieron que solo muertos se dejarán sacar. Hace 50 años que se creó la Corporación de Abastos de Bogotá y se convirtió en la principal abastecedora de alimentos para el país. Por sus bodegas no solo han pasado alimentos. Paramilitares, guerrillas, grupos armados organizados y mafias han hecho que este lugar sea un centro de disputa. Pero hoy, el coronavirus es su mayor desafío. El brote generado por el caos y la anarquía la ponen al borde de un cierre parcial. Vamos a trabajar con las plazas de mercado propias, las públicas y las privadas, para reubicar más de 5.500 comerciantes que trabajan en Corabastos en más de 50 bodegas. Estamos hablando de más o menos 30.000 metros cuadrados de comercio de alimentos que va a tener que ser reubicado a lo largo de la ciudad. Sin embargo, comerciantes de varias generaciones en la central de Abastos dicen que dejarán la piel antes que permitir que los saquen de aquí. Nosotros no nos vamos a ir de un momento a otro porque ella dice que nos tenemos que ir para diferentes plazas. No nos vamos a ir y si nos toca morir aquí en el pavimento, aquí morimos. Pero no nos vamos a ir, no vamos a dejar nuestro trabajo, nuestro futuro, el trabajo de nuestros hijos, la comida de nuestros hijos, no la vamos a dejar por irnos por allá a unas plazas que nunca han funcionado. Esta es la plaza de aquí y nosotros aquí moriremos en esta plaza. Según el reporte oficial, hasta hoy van 64 casos positivos para COVID-19 y por lo menos 2 muertos. Y es que el panorama en la central de Abastos, pese a las restricciones de pico y cédula y pico y zorra, es como de cualquier día sin epidemia. La corrupción campea. Mucha gente no puede entrar. ¿Y qué le toca hacer? O pagar, o sobornar, o por debajo de cuerda o alguna cosa. Mientras el distrito plantea descentralizar la distribución de alimentos en la capital y construir una central alterna en el sur de la ciudad, los comerciantes advierten del posible desabastecimiento que se podría generar. Va a colapsar la ciudad, porque no es solo Corabastos, no somos solo nosotros, es toda la población en general que se va a quedar sin comida. La suerte está echada y este fin de semana se sabrá qué pasa con Corabastos. Una guerra que se ve tendrá muchas batallas.
Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, con más de 2.200 casos de COVID-19, es el foco de contagio de este virus en Bogotá. En las próximas horas, la alcaldía anunciará el confinamiento total a partir del lunes en esa localidad. Kennedy se convirtió en el foco del coronavirus en Bogotá. La muerte acecha sus calles. Tiene 2.244 casos, el 27% de los registrados en toda la ciudad. Estamos preparándonos para una contingencia en la cual se tenga que cerrar Kennedy. La velocidad de contagio se ha triplicado. Cada día los casos positivos crecen por centenas, entre otras por cuenta de la desobediencia social. Y es que así se ven algunas zonas en alerta naranja, que se supone deben estar en cuarentena. Como que estamos más alborotados todos necesitamos hacer algo, demasiado tráfico. Creo que ninguno está cumpliendo cuarentena, la verdad. Yo estoy rebuscándome porque no tengo para comer. Y si no me rebusco, pues me muero de hambre. Eso a la mediodía es trancones y de todo. Aquí no parece que no hubiera cuarentena. La prostitución y las ventas informales se han vuelto a tomar las calles pese a la prohibición. En mi casa me están exigiendo servicios, el arriendo, 3 meses atrasado y ya no aguanté más. O sea, debería haber más policía, pero el control no lo hay. En Kennedy siguen en alerta naranja 15 barrios de 8 UPZs: Bavaria, Calandaima 1 y 2, Kennedy Central, Américas, Patio Bonito, Corabastos y Carvajal. Y 11 funcionarios del distrito dieron positivo a la prueba de COVID-19. El contagio se produjo durante la atención a pacientes o habitantes, mejor, de calle en el hogar de Paso Bacatá, ubicado en el centro de Bogotá. El nuevo brote de coronavirus se registró en el hogar de paso para habitantes de calle Bacatá. 11 contratistas contagiados para COVID-19 que están en sus casas en aislamiento. Hasta el momento los casos reportados son asintomáticos y están fuera de peligro. Desde la Secretaría de Integración Social no hemos dado ninguna directriz para terminar contratos de trabajo. Según el distrito, todos los contratistas y beneficiarios del centro fueron sometidos a pruebas de detección. Las personas que aparecen positivas para COVID-19 dentro de la misma unidad operativa estamos generando un lugar de aislamiento. Pese al brote, se continuará prestando el servicio en el Centro de Atención Bacatá. En Barranquilla, 2 personas resultaron heridas luego de que familiares de una paciente fallecida por coronavirus atacaran el centro médico en el que fue atendida. Directivos de MIRRED, la entidad que opera el sistema de salud en Barranquilla, denunciaron que familiares de una mujer que falleció en el Centro de Atención Médico Adelita de Char por COVID-19 atacaron a la misión médica de ese centro asistencial. La familia no aceptaba que la mujer había fallecido por la enfermedad. Arremetió contra la misión médica, atacando a uno de los médicos y contra la infraestructura del camino. Un médico y un funcionario administrativo resultaron lesionados. Mientras tanto, los casos de COVID-19 y otras enfermedades, más la atención de todo tipo de urgencias de los municipios del Atlántico y de la región norte del país, tienen ocupado en este momento el 90% de las unidades de cuidados intensivos en Barranquilla. Preocupa, por supuesto, el incremento de casos en Barranquilla y en la región en los meses de mayo y de junio y julio, que también esperamos que haya crecimiento. La Procuraduría ha llamado la atención al Ministerio de Salud porque en Barranquilla se está atendiendo también a pacientes de Soledad que ya tienen una ocupación cercana al 100% y Sabana Larga del 60%. Son casi 8.000 los colombianos que en vuelos humanitarios han regresado al país durante la cuarentena y en los próximos 15 días llegarán por lo menos 6.000 más. Así lo anunció la canciller Claudia Blum. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, reportó que desde que comenzó el cierre de los vuelos internacionales en todo el mundo hace más de 2 meses, han regresado al país 7.900 compatriotas y por lo menos 13.500 connacionales están esperando retornar a la patria. El número seguirá aumentando, pronostica la ministra, pero anuncia que a partir de mañana llegarán al país 29 vuelos de carácter humanitario con más de 3.000 compatriotas, entre ellos un grupo numeroso que está en Brasil. La próxima semana regresarán colombianos desde Sudáfrica, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Aruba, España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y otros países de América Latina. Los vuelos aprobados por razones humanitarias seguirán operando hasta agosto, porque en septiembre se reiniciará la operación normal internacional.
La crisis generada por el coronavirus va a disparar la deserción entre los estudiantes de educación superior. Un estudio de la Universidad Javeriana advierte una caída del 30% en el número de matrículas para el próximo semestre. Lo que advierten las universidades privadas y públicas es que un fenómeno como el coronavirus produce impactos económicos, académicos y psicosociales entre sus estudiantes. Por eso, según un estudio de la Universidad Javeriana, para el próximo semestre se prevé una caída del 30% en el número de matrículas de estudiantes de educación superior. La crisis del COVID-19 podría acelerar esta caída en las matrículas. Se estima que esté alrededor del 30% en los próximos semestres. En universidades privadas el bajonazo en el número de matrículas sería causado por factores económicos, mientras que en los establecimientos públicos tendría su origen en el impacto psicosocial producido por el coronavirus. La deserción estudiantil puede estar muy orientada hacia el factor psicosocial y es allí donde de pronto debemos orientar un poco los acompañamientos y los esfuerzos. En Colombia hay 2.440.000 estudiantes de educación superior. En Colombia se tienen registradas 302 instituciones de educación superior, universidades e institutos técnicos y tecnológicos, tanto privados como públicos. Volvemos con más información a Noticentro 1 CMI después de comerciales con estas noticias. Cae uso de la tarjeta de crédito. A marzo, cuando inició la pandemia, la reducción ya era del 31%. Duras sanciones a empresas de servicios públicos por irregularidades en prestación y atención al usuario. El mundo ya sobrepasó los 365.000 fallecidos por coronavirus. Estados Unidos es el epicentro de la pandemia y Brasil ya es el quinto país con más muertos. La Superintendencia Financiera reporta una caída del 31% en el uso de la tarjeta de crédito durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el uso de las tarjetas de crédito bajó considerablemente desde que inició la emergencia sanitaria para enfrentar el coronavirus. Los colombianos fueron más cautos en materia de gasto, pero definitivamente el indicador que más pesó fue el cierre del comercio, restaurantes y hotelería, que mueven grandes operaciones del mercado crediticio. Las compras a través del llamado dinero plástico en enero de 2020 registraron 5.90 billones de pesos, bajando a febrero a 4.38 billones de pesos y en marzo a 4 billones de pesos, para una reducción del 31,1%. La incertidumbre de la economía llama a los hogares a ser prudentes a la hora de comprar. Desde la financiera hemos estado promoviendo y esperamos que al cerrarse la cuarentena las personas continúen con estos hábitos. Hay más de 16 millones de tarjetas de crédito en Colombia. La Superintendencia de Servicios Públicos impuso millonarias sanciones en contra de 72 empresas por irregularidades en la prestación del servicio. Se impusieron multas por 45.000 millones de pesos a 72 empresas prestadoras de servicios públicos en el país. Se encontraron irregularidades e infracciones en la metodología para las tarifas, además de problemas en la regulación en subsidios y fallas técnicas e instalaciones. Los principales incumplimientos son a los indicadores de calidad en la prestación del servicio público de energía, la falla en la continuidad en la prestación del servicio. Las empresas de energía son las más sancionadas. Le siguen las compañías de gas, acueducto y aseo. La Superintendencia fortalece sus medidas para proteger a los usuarios. Son el sector de energía eléctrica, que tiene 37.231 quejas, el sector de acueducto con 13.714 quejas y el sector de gas natural con 9.530 quejas. Se mantendrá la plataforma para recibir las quejas de los usuarios. Presuntamente, por un veto del gobierno nacional, el exministro Frank Perl no asumirá la presidencia de Azocaña. El gremio de los ingenios azucareros había anunciado la elección del exnegociador de paz como su nuevo presidente hace solo 2 días. El exministro y miembro del equipo negociador de los procesos de paz con las FARC y el ELN no será el presidente de Azocaña después de haber sido designado por la Junta Directiva hace tan solo 4 días. Así lo notificó la agremiación desde la ciudad de Cali a través de este comunicado en el que se informa de la sorpresiva decisión. Como consecuencia, Azocaña mantendrá en calidad de encargada a Claudia Calero, que está en el cargo desde febrero de este año luego de la renuncia de María Eugenia Lloreda.
El sistema energético colombiano es confiable y no se avisora peligro de un apagón en el mediano plazo. Así lo dijeron hoy la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, y todos los gremios del sector en un foro sobre seguridad energética realizado en el Senado de la República. Convocado por el senador liberal Iván Darío Agudelo, el Senado de la República hizo un foro sobre seguridad energética en Colombia. Allí, la ministra de Minas manifestó que Colombia avanzó sustancialmente en el índice de transición energética en el mundo, que avanzó 9 posiciones y que hoy ocupa el puesto 25 entre 115 naciones. Somos, después de Uruguay, el segundo país en mejor posición para la transición energética. Todos los actores del sector de energía manifestaron que Colombia tiene un sistema confiable. El sistema energético colombiano, con todas sus oportunidades de mejora, ha hecho que Colombia no haya tenido ni un solo minuto sin energía en los últimos 27 años. Y esto es muy importante recalcarlo. Aunque no lo manifestaron directamente, en sus exposiciones quedó claro que por lo pronto Colombia no se verá abocada a un nuevo apagón. Hoy, con una baja hidrología, con la discusión que hay en estos momentos sobre el nivel de los embalses, la participación térmica y sobre todo el gas natural ha venido creciendo en las últimas semanas para poder respaldar el sistema eléctrico nacional. En el foro convocado en el Senado de la República también participaron expertos internacionales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,95% a 1095 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 10% a 7.700 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó con una pérdida de 8,53% a 1.555 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Grupo Oval al movilizar más de 327.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.718 pesos con 82 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.360 pesos y la venden entre 1.460 pesos. Un euro cuesta 4.142 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 96,30 centavos de dólar. El azúcar se transó en 10,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $35.34. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $37.73. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.925 pesos. Ya son 365.000 las muertes por COVID-19 en todo el mundo. Estados Unidos, Reino Unido e Italia son los 3 países con las más altas cifras de mortalidad. Ya son más de 190 países los que reportan casos y muertes por coronavirus. Hasta el momento en el mundo son más de 5,8 millones de personas infectadas y los fallecimientos provocados por la pandemia ya alcanzaron la alarmante cifra de 365.000. Estados Unidos es el país que más muertos ha aportado a la crisis mundial con 102.600, seguido por Reino Unido que reporta hasta el momento 38.250. En tercer lugar está Italia con 28.717. Le sigue Francia con 28.121 y en quinto lugar está Brasil con 27.878. La nación norteamericana también lidera el número de contagios en el mundo con más de 1,7 millones, seguido por Brasil, Rusia, Reino Unido y España. Las cifras de casos diagnosticados reflejan solo una parte de la realidad, ya que muchas naciones solo efectúan pruebas a los enfermos más graves. Con el argumento de que gestionó mal la emergencia sanitaria del COVID-19, Estados Unidos terminó su vínculo con la Organización Mundial de la Salud y le quitó los fondos que le aportaba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la relación entre su país y la OMS, a la que acusa desde el comienzo de la pandemia de tener una mala gestión de la crisis y de ser demasiado indulgente con Pekín. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. The world needs answers from China on the virus. Trump ordenó el pasado 14 de abril congelar temporalmente los fondos que Estados Unidos aportaba al organismo y la semana pasada le dio un plazo para que hiciera reformas o cortaría permanentemente la ayuda. Estados Unidos, país con mayor número de contagios y muertes en el mundo,
es la mayor fuente de apoyo financiero para la OMS y se espera que su salida debilite significativamente a la organización. En Minneapolis fue decretado el toque de queda durante 2 noches luego de las intensas y violentas protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía. Continúa la tensión en Minneapolis por la muerte de un hombre negro de 46 años durante su arresto por la policía después de que los uniformados sospecharan que había querido falsificar un billete de $20. Derek Chauvin, el ex policía visto con la rodilla en el cuello de George Floyd, tenía 18 quejas anteriores presentadas en su contra. Derek fue arrestado y es acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario por la muerte de Floyd. Luego de más de 3 noches violentas protestas, el alcalde de Minneapolis decretó el toque de queda por 2 noches por disturbios que terminaron con la destrucción de una patrulla de policías, enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades e incendios de decenas de edificios, incluida la estación de policía de Minneapolis. Más de 500 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados para restablecer la calma. Tras los actos antirracistas realizados desde Nueva York a Phoenix, el presidente Donald Trump criticó a los funcionarios locales, calificó a los manifestantes de matones. Por su parte, el expresidente Barack Obama afirmó compartir la angustia de millones de personas y aseguró que una acción como esta no debería suceder en 2020. Y se recrudece el choque entre el presidente estadounidense Donald Trump y la red social Twitter después de que ésta ocultó una publicación del mandatario en la que él dijo que las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía glorificaban la violencia. Por primera vez un trino del presidente de Estados Unidos fue ocultado por Twitter. La red social alertó sobre una publicación de Donald Trump referente a la ola de disturbios en Minneapolis por considerar que podría glorificar la violencia. Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no voy a dejar que esto ocurra. Asumiremos el control si comienzan las dificultades, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. La decisión de Twitter escaló el pulso entre Trump y las compañías tecnológicas, a las que el mandatario acusa de censura selectiva. De hecho, hace unas horas firmó una orden para limitar la inmunidad de la que gozan las compañías de redes sociales por los contenidos que los usuarios comparten. La pandemia del COVID-19 arrastrará a otros 86 millones de niños y niñas a la pobreza, según el más reciente informe de la ONG Save the Children. Esta situación hará que el número de menores de edad que viven en hogares vulnerables aumente a un 15%, hasta alcanzar los 672 millones en todo el mundo. Para Latinoamérica proyecta que cerca de la mitad de la población infantil de la región vivirá en condiciones de pobreza. Hacemos una nueva pausa para comerciales en Noticentro 1 CMI. Ya volvemos. Corte Penal Internacional alerta por crímenes de líderes sociales. La ONU le hizo un llamado de atención al Estado colombiano por los retrasos en una investigación por homicidio que relaciona al exgobernador Alejandro León. Ministro de Trabajo habla de histórica cifra de desempleo. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advirtió que sigue muy de cerca las investigaciones por los asesinatos de líderes sociales en Colombia. En un diálogo virtual con miembros del Parlamento Europeo, la fiscal de la Corte Penal Internacional ratificó su apoyo a la Justicia Especial para la Paz en Colombia. I just wanted to emphasize that we are working very closely with the Special Jurisdiction for Peace. We are supporting the efforts of that jurisdiction, and we're trying to ensure, we have been ensuring that there is adequate accountability. La CPI empezó a monitorear la situación de los líderes y defensores de derechos humanos, sumado al interés por los juicios a los militares. We are also monitoring, we continue to monitor the current crimes, including the crimes committed against human rights defenders and community leaders. La competencia de la Corte Penal Internacional se activa cuando un Estado no aplica justicia. Hasta el momento, ningún caso de Colombia ha llegado a ese tribunal. Y sobre la vulnerabilidad de los líderes sociales también se pronunció la Iglesia Católica por medio de Pastoral Social. Dijo que en el oriente del país hay un plan sistemático de amenazas y de asesinatos que además criminaliza la protesta social. Para los líderes religiosos de la Iglesia Católica en los departamentos de Meta y Bichada, hay una persecución contra los líderes sociales y todos aquellos que reclamen reconciliación y paz, lo que deja en evidencia
un ejercicio de recrudecimiento de la violencia y una persecución sistemática hacia los líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC. Y por el alto estado de vulnerabilidad que están viviendo frente a los problemas de salud, las amenazas que representa las actuales circunstancias de la pandemia, pero también presiones, violencias, intimidaciones que reciben desde distintos sectores. Y dice este documento de Pastoral Social de 6 páginas, conocido por Noticentro 1 CMI, que la fuerza pública está siendo utilizada para reprimir la protesta social. La Iglesia convoca al Estado en su conjunto a echar menos discursos y a hacer más en la protección de líderes sociales y desmovilizados. La Organización de Naciones Unidas le hizo un llamado de atención al Estado colombiano por el retraso en la investigación por el homicidio del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa. Por este caso es investigado el exgobernador de ese departamento, Alejandro Lyons. El cuerpo de Jairo Zapa fue encontrado en 2014 a pocos metros de la finca del padre del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y desde entonces las razones del crimen siguen siendo una incógnita para los organismos internacionales, por lo que la ONU le pidió al Estado colombiano que entregue un informe con todos los avances del proceso. El comité observa que no han existido casi avances en la investigación de las personas responsables de la desaparición forzada del señor Zapa Pérez. Esperamos que este pronunciamiento de Naciones Unidas ayude a que el Estado colombiano cumpla con su deber y le dé una respuesta definitiva a los familiares de Jairo Zapa para saber exactamente qué fue lo que pasó con su familiar. La Fiscalía investiga por este caso al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, dado que Zapa era el encargado de varios proyectos del departamento. Sin embargo, sobre este particular no se ha resuelto la situación jurídica del exmandatario, quien ya fue condenado por ser el cerebro de un millonario desfalco en el departamento. 2 médicos tradicionales fueron asesinados a bala en Corinto, Cauca. María Nelly Cuetia, de 55 años, y Pedro Ángel Troches, de 58, fueron sacados de su vivienda en el resguardo de los Andes y sus cuerpos encontrados con impactos de arma de fuego en la vereda Pueblo Nuevo, zona rural de Corinto. 2 personas, médicos tradicionales de la comunidad indígena, se ha acallado toda una sabiduría ancestral. Los 2 asesinados pertenecían al grupo de liberadores de la Madre Tierra. Además, hacían parte de los guías espirituales de la región norte del Cauca. El exterminio físico, como se viene viendo, a nuestros sabedores ancestrales, a nuestros mayores. Con el homicidio de María Nelly y Pedro Ángel, en el Cauca se registran 52 asesinatos durante la cuarentena. 36 de los ajusticiados pertenecían a comunidades indígenas. Integrantes del CTI de la Fiscalía hicieron una inspección en las instalaciones de la Dirección de la Policía como parte de la investigación sobre un contrato para comprar vehículos para la institución. El procedimiento fue ordenado por un fiscal de la Unidad Anticorrupción Dependencia, que indaga una denuncia sobre la adquisición de nuevas tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT por más de 7.900 millones de pesos. El ente acusador busca determinar si se presentó alguna irregularidad en el convenio que fue suscrito durante la pandemia. Según la denuncia que se gestó desde el Congreso por parte del senador Wilson Arias, la policía no tenía la necesidad de adquirir en tiempo de pandemia las 5 tanquetas blindadas nivel 3. La Fiscalía se llevó de la policía la información sobre el convenio y sobre el contratista. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró esta noche que el gobierno no pidió concepto previo del Consejo de Estado ni del Senado para autorizar la presencia en Colombia de integrantes de una brigada de asesores del Ejército de Estados Unidos, porque no son tropas extranjeras, sino un equipo de apoyo a la fuerza pública para combatir el narcotráfico. Serán 53 integrantes del Ejército de los Estados Unidos quienes conforman la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad y que, según el ministro de Defensa, vienen al país a prestar asesoría a las fuerzas de tarea conjunta en la lucha contra el narcotráfico. Ya están en Colombia 5 y el martes llegarán 48 más. Se van a constituir en 4 grupos de trabajo: Tumaco, Tibú, La Macarena y Cantón Norte. Y su tiempo de permanencia será de 4 meses en esas zonas. Noticentro 1 CMI le preguntó al ministro la razón por la cual el gobierno no escuchó previamente al Consejo de Estado ni pidió aprobación al Senado, y por escrito respondió que este es el ejercicio de competencias del presidente y que se hace dentro del marco de actividades de cooperación militar internacional. No hay tránsito de tropas extranjeras, aseguró. El ministro aseguró que los militares extranjeros tendrán su arma de dotación básica, con respeto a la normatividad colombiana.
no harán operaciones militares porque sus tareas son solamente de asesoría, y terminó diciendo que las operaciones las hacen las tropas colombianas. El Consejo de Estado confirmó a Noticentro 1 CMI que no fue consultado sobre la llegada a Colombia de militares estadounidenses. Exmagistrados de esa corporación sostienen que se debe pedir una explicación al respecto al Ejecutivo. La preocupación de los magistrados confirmada a Noticentro 1 CMI por el propio Consejo de Estado es porque, siendo el órgano consultivo supremo en el Estado, no fue consultado por el Gobierno Nacional sobre la próxima llegada de militares de Estados Unidos, tal y como está consagrado en el artículo 237 de la Constitución. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estacionamiento o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra en aguas o en el territorio o en el espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado. Es necesario que medie un concepto previo del Consejo de Estado como supremo tribunal consultivo del país. Por eso el expresidente del Consejo de Estado señaló que ahora debería requerirse al presidente de la República la información que justifica la traída de militares de Estados Unidos. El 88% de las solicitudes de amnistía o de indulto presentadas ante la Justicia Especial de Paz han sido rechazadas por ese tribunal por tratarse de colados que buscan obtener beneficios. La situación fue descubierta por los magistrados de la Sala de Amnistía e Indulto. Desde 2018 han recibido 1.800 solicitudes de amnistías o indultos presentadas por personas que están en las cárceles. El 88% de las solicitudes fueron rechazadas, es decir, que en solo 2 años hubo 1.584 intentos de colarse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los magistrados encontraron que se trataba de personas que no tuvieron ninguna relación con el conflicto. Incluso hubo casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual entre los que intentaron colarse.